Las irregularidades en el trabajo que realiza el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses rayan en lo ilógico e inhumano. Su trabajo pericial en cualquier lugar debiera incluir la revisión exhaustiva de la zona. Sin embargo, en esta historia, una madre tuvo que recolectar uno a uno los restos de su hijo. Este texto está publicado en Zona Docs, es escrito por Darwin Franco y tiene varios mensajes. El primero es para todos aquellos, sobre todo los jóvenes, que son los más fáciles de enganchar a un grupo de delincuencia organizada. Se den cuenta que van a padecer lo que le tocó vivir a este joven de nombre Óscar Eduardo Núñez Bustos, de 18 años, y que indudablemente cuando pierdan la vida, porque tarde o temprano eso va a suceder, a quien van a dejar todo este calvario es a su familia. El segundo sentido de este texto y mensaje me parece que va dirigido a la sensibilidad de las personas. No podemos seguir ignorando que ocurren estas cosas. Es tristísimo ver cómo los temas de desaparecidos se volvieron algo cotidiano. Nadie se preocupa ya, a nadie le duele que una madre tenga que andar como buscadora de huesos, como ellas mismas se han calificado así, por eso me atrevo a decirlo, como perros sabuesos. Y por último, también para que nos demos cuenta cómo la ineptitud del gobierno crea verdaderos calvarios para las personas que están buscando a sus desaparecidos. Sin más, les comparto lo que dice el texto. Bastó con remover la maleza para que el cráneo de Óscar Eduardo Núñez Bustos, de 18 años, emergiera de la tierra. Su madre, Nancy Bustos, lo encontró porque los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no hicieron correctamente el levantamiento de sus restos cuando, por vez primera, fueron al pozo a donde arrojaron el cuerpo de su hijo luego de que una banda dedicada al huachicoleo lo desapareciera y asesinara. Nancy llevó hasta este punto tanto a los peritos forenses como a los policías investigadores que le fueron asignados en la Fiscalía Especializada en Desapariciones de la Fiscalía General de Jalisco, porque fue ella misma quien localizó el pozo. Tardó semanas en hacerlo porque no recibió ninguna ayuda institucional. Nadie hizo caso cuando les notificó que había recibido un mensaje anónimo con el posible paradero de su hijo. Óscar Eduardo fue desaparecido por una banda dedicada al huachicoleo el 19 de noviembre de 2018 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, uno de los focos rojos en el país en cuanto a la extracción ilegal de hidrocarburos. A este se lo llevaron los mismos que meses atrás le habían prometido un futuro mejor si le entraba al huachicol. Su madre ya le había recriminado el que se involucrara con estas personas que a veces le pagaban 300 pesos por día, aunque la mayor parte del tiempo solo lo traían de un lado para otro. A mi hijo se lo llevaron varias personas encapuchadas. En lugar de huir o acelerar su carro cuando estos hombres lo toparon, decidió bajarse para encararlos. Yo creo que se bajó porque los conocía, porque a pesar de que estaban encapuchados, él sabía quiénes eran. Unos niños que estaban en la calle me dijeron que lo habían golpeado para después llevárselo. Yo pensaba que le meterían una chinga y que luego me lo dejarían ahí tirado, pero esto no pasó. Me lo desaparecieron los muchachos con los que creció. Me lo desaparecieron los mismos chicos que, como mi hijo, también creyeron en las promesas de los huachicoleros. Narra Nancy, quien no se perdona el no haber sido más dura con su hijo. La desaparición de Eduardo ocurrió en la Cofradía, comunidad perteneciente a Tlajomulco de Zúñiga. En este lugar, entre 2017 y 2018, se decomisaron más de 250,000 litros de combustible robado. Desde aquel 19 de noviembre de 2018, en que Óscar Eduardo fue desaparecido y asesinado, hasta el 13 de mayo de 2019, 126 jóvenes fueron asesinados. 57 por el disparo de un arma de fuego. Uno de ellos fue Óscar Eduardo. La carpeta de investigación por su desaparición
quedó registrada bajo el folio D-64519/2018 el 20 de noviembre de 2018 en la Fiscalía Especializada en Desapariciones. No obstante, esta nunca arrojó resultados, porque el Ministerio Público asignado a su caso, Erasmo Carlos Vadillo Ceballos, tenía muy aprendida la letanía. Señora, tenga paciencia, ya estamos investigando, estamos analizando la información que nos dio, pronto verá resultados, usted tranquila, estamos por aprobar el operativo, no se desespere. Nancy, por supuesto, se desesperó, porque ya les había dado santo y seña de quiénes eran los guachicoleros que se habían llevado a su hijo. Les había pasado nombres, direcciones y hasta sus perfiles de Facebook. Incluso había dado indicaciones de dónde los podrían encontrar, pues era sabido por todos en la cofradía cuál era la ubicación de los terrenos en los que se ordeñaban los ductos de Pemex. En la fiscalía, puros oídos sordos a sus palabras. No obstante, la búsqueda de Óscar Eduardo cambiaría el 23 de noviembre de 2018. A través de un mensaje anónimo, uno de los jóvenes que se llevaron a su hijo le confesó de manera burlesca que el Canelo, como también le decían a Óscar Eduardo por ser pelirrojo, había sido arrojado sin vida cerca del pozo conocido como el Ojo de Agua. A mí me tocó echarle la cal para que no oliera, así que no lo va a encontrar, le escribió. ¿Cómo encontrar un pozo de agua alrededor de una comunidad donde la mayor parte de las parcelas de maíz tienen sus propios pozos?, se preguntó Nancy cuando decidió salir a buscar a su hijo aquel 23 de noviembre. Repasó una y otra vez el mensaje que le enviaron, pero durante 2 meses no logró hallar el Ojo de Agua, ni tampoco tuvo noticias del personal de la Fiscalía de Desaparecidos, aunque estos ya sabían que estaba buscando a Óscar Eduardo en una fosa clandestina. No hallaba el mendigo pozo, hasta que alguien me dijo que este se encontraba cerca de los sitios donde los guachicoleros ordeñaban la gasolina. Así que con todo miedo del mundo me animé a buscarlo en ese lugar. No me importaba que los victimarios a lo lejos me vieran buscar a mi hijo, explicó Nancy, quien a sus búsquedas solo llevaba una pala y un machete. Tras varios días de búsqueda, a su mente vino el tema de la cal, y así fue como comenzó a quitar basura y maleza para hallar manchas blancas de polvo. Las encontró, y debajo de estas halló la boca del pozo donde le dijeron que habían arrojado a su hijo. Algo ya me decía que ahí estaba, pero no sabíamos cómo asomarnos porque ignorábamos la profundidad del pozo. Primero aventamos una piedra para saber qué tan hondo estaba. Después amarramos a una amiga para que se bajara y ésta me dijo: aquí está tu hijo. El 4 de enero de 2019, 1 mes y medio después de su desaparición, Nancy encontró a su hijo Óscar Eduardo. Lo halló sola y bajo la amenaza de que los jefes del huachicol ya la traían en la mira. El cuerpo de Óscar Eduardo estaba cubierto por basura, maleza y una piedra que le echaron encima para dificultar su localización, pues este impedía que el cuerpo se viera desde arriba. Nancy lo reconoció por su ropa y por la forma de sus piernas. Al hallarlo, marcó a los policías investigadores, a los que solo conocía por sus nombres de pila, Mario y Carlos. Les dijo que había encontrado el cuerpo de su hijo en un pozo. Ambos policías llegaron al lugar y estos fueron quienes llamaron al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, a Protección Civil de Tlajomulco de Zúñiga y al Servicio Médico Forense. Nancy pensó que con esto acabaría su martirio, pero lo peor estaba por pasarle. Nancy Bustos indicó dónde estaba el cuerpo de su hijo y pidió de manera enérgica la exhumación y que la realizaran con sumo cuidado, porque la maleza y la basura que colocaron encima de la boca del pozo, si no se quitaba bien, podría ser arrojada sobre Óscar. El personal que acudió a la exhumación no solo la ignoró, sino que además le pidió que se fuera detrás del cordón de seguridad,
aun cuando la Ley General de Víctimas señala que ella tenía derecho a estar a pie de fosa. De lejos observó que su hijo fue sacado del pozo dentro de una bolsa plástica negra, así que no pudo ver el estado en que se encontraba su cuerpo. Del pozo pasó a un vehículo del CEMEFO. En ese momento, Nancy creyó que el trabajo se había realizado de manera correcta, pero como ya se dijo, lo peor aún estaba por ocurrirle. El Ministerio Público a cargo de la investigación, Erasmo Carlos Vadillo Ceballos, le pidió que esperara unos días para que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizara la necropsia de ley y la confrontara de la toma de ADN, y que luego de ello podría recuperar el cuerpo de su hijo. Sin embargo, pasó una semana y no tuvo noticias. Acudió a las instalaciones del CEMEFO, pero ahí nadie atinaba a decirle nada sobre el cuerpo de su hijo porque el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encontraba en plena crisis de los contenedores frigoríficos y, en consecuencia, decenas de familiares de desaparecidos estaban ahí solicitando saber si su familiar acaso era alguno de los 337 cuerpos que, al margen de la ley, la Fiscalía General y el propio instituto colocaron por más de 2 años en 2 tráilers. Uno de estos incluso fue abandonado en el mismo municipio donde Óscar Eduardo desapareció y fue asesinado. Nancy le insistió una y otra vez a Vadillo Ceballos ver el cuerpo de su hijo. Este le decía que no era posible. Ella le preguntó el porqué de tanta negativa, si tenía derecho a verlo. Tras la insistencia, este le confesó que el problema es que el cuerpo no estaba completo. ¿Cómo que no está completo el cuerpo de mi hijo?, le pregunté al licenciado, pero este no me quiso decir nada. Yo pensé que por la piedra y el tiempo, seguramente su cuerpo estaría dividido en 2, pero jamás me imaginé lo que descubriría cuando me lancé al CEMEFO, recordó Nancy, a quien nunca le mostraron en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses las fotos de la exhumación de su hijo. El 11 de enero de 2019, tras mucho insistir, una trabajadora social del instituto le confesó a Nancy que sí había fotografías forenses de su hijo. ¿De verdad quiere ver las fotografías? Es que son muy fuertes. Es mi hijo. Claro que quiero verlas, le respondió Nancy. Al ver las fotografías, descubrió que el cuerpo de su hijo no tenía la cabeza. Llamó a su ministerio público para reclamarle por qué no le había dicho esto y por qué, si se dieron cuenta de ello, no regresaron al pozo a buscarla ese mismo día. El funcionario no tuvo respuestas. Uno de los policías investigadores que le fueron designados le confesó que éste había pedido todo para realizar la búsqueda. Vadillo Ceballos no autorizó la diligencia. ¿Cómo que mi hijo no tiene cabeza? ¿Dónde dejaron su cabeza?, fueron las preguntas que Nancy Bustos le realizó en muchas ocasiones al personal del CEMEFO, pero también su ministerio público en la fiscalía, pero sus respuestas eran las mismas. El cuerpo que nos trajimos no tiene cabeza. No sabemos si puede estar o no en el lugar de la exhumación, le explicaron. Yo no podía creer lo que me estaban diciendo. ¿Cómo era posible que no supieran dónde había quedado la cabeza? Les pregunté, pero nadie sabía nada. Lo único que me dijeron es que después irían a buscarla, recordó Nancy, que no se lograba explicar lo que vivía. Al día siguiente, 12 de enero, Nancy tomó pala y machete para ir a buscar a su hijo. Bastó con remover la maleza y la basura para hallar la cabeza de su hijo en el mismo pozo donde peritos calificados ya habían realizado la exhumación de todos los restos de su hijo. Nos fuimos y comenzamos a sacar la basura. Removimos todo. Un amigo de Óscar que me acompañó ese día comenzó a sacar cabello y al ver el color supe que era de mi hijo. El chico que bajó al pozo y comenzó a llorar me dijo: señora, aquí está su cabeza. Le encintaron de sus ojos. Y sí, ahí encontramos la cabeza de mi hijo. La hallamos nosotros y yo la tuve ahí conmigo, todavía con piel y cabello, señaló Nancy.
Después del hallazgo, marcó a la fiscalía para decirles que ya había encontrado la cabeza de su hijo. Sus policías investigadores le hicieron llegar ese mensaje al Ministerio Público Erasmo Carlos Vadillo Ceballos. Este la hizo esperar durante horas para luego decirle que deje la cabeza en el pozo, nosotros iremos mañana por ella. Pues si no la deja ahí, ellos no la podrán recoger. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre pensar que yo abandonaría la cabeza de mi hijo? ¿De verdad pensaron que los esperaría hasta que estos tuvieran tiempo de venir a hacer el trabajo que no hicieron bien desde el inicio? Me llenó de tanta rabia su respuesta que tomé a mi hijo y me lo llevé conmigo. Al otro día sí lo fui a dejar al pozo, narró Nancy. En efecto, al otro día llegaron nuevamente al pozo personal de la Fiscalía General de Jalisco, Protección Civil de Tlajomulco de Zúñiga y el Servicio Médico Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para llevarse el cráneo de Óscar Eduardo, el cual tenía una cinta que tapaba sus ojos y carecía de la quijada. Por ello, Nancy pidió que ahora sí revisaran bien el lugar hasta localizar todos los restos de su hijo. Después de varias horas, los peritos dijeron que ya no había nada más. Nancy no les creyó y decidió regresar el 13 de enero, una vez más al pozo, para descubrir que los peritos habían dejado en el lugar la mano y la quijada de su hijo. ¿No se supone que son personas especializadas? ¿No se supone que saben hacer bien su trabajo? Entonces, ¿por qué no buscaron bien en el pozo? ¿Cómo puede ser que yo y varios amigos de mi hijo encontremos los restos que los peritos no fueron capaces de localizar? Tras este nuevo hallazgo, volvió a reclamarle a su Ministerio Público Erasmo Carlos Vadillo Ceballos. Pero este solo contestó que ya era muy tarde para hacer una nueva diligencia, para después advertirle que ya no bajara al pozo porque eso entorpecería la investigación. ¿Cuál investigación? Si todo lo hice yo misma. Yo encontré el pozo donde estaba mi hijo, yo les avisé que lo había encontrado, yo fui la que halló la cabeza y el resto de su cuerpo, yo he sido la que señaló a los responsables, a los cuales nunca han declarado ni detenido. Yo lo he hecho todo. Ellos ni siquiera hicieron bien la exhumación. El 14 de enero se realizó la tercera diligencia en el pozo para ahora sí llevarse todos los restos de Óscar Eduardo, pero no así la evidencia que se quedó en el lugar y que Nancy cree que podría ser importante para localizar a los responsables. Por ejemplo, dejaron ahí ropa con manchas de sangre, bachichas de cigarro y una piedra también con sangre que se localizó cerca de la cabeza de su hijo. Todo eso lo dejaron en el lugar. Nancy Bustos interpuso el 6 de febrero de 2019 la queja 390, diagonal 2019, diagonal número 4 en romano, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, contra todos los funcionarios públicos que incumplieron su labor en el levantamiento del cuerpo de su hijo. A la fecha, no ha obtenido respuesta. Su caso ni siquiera formó parte de la recomendación 10, diagonal 2019, que la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco realizó en contra del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía General de Jalisco por la mala praxis forense. Actualmente su investigación pasó a la Fiscalía Especializada en Desapariciones, al área de homicidios en la Fiscalía General de Jalisco. Sin embargo, el traslado no ha implicado nada, ya que nadie ha sido llamado a declarar por el asesinato de su hijo y ninguna de las pistas que ella ha aportado han sido retomadas. En homicidios estamos peor que cuando estaba mi caso en desaparecidos. A la fecha no se ha investigado nada. Ni siquiera se investigó nada cuando en Tlajomulco estuvieron los operativos contra el huachicol. No se ha investigado nada desde que cerraron los lugares de ordeña. Yo creo que ahí era la oportunidad para detener a los responsables, pero nadie de los que participaron en la desaparición y asesinato de mi hijo ha sido detenido,
Ellos siguen ahí, merodeando mi casa y molestando a mi familia. Nancy, tras mucho insistir, ahora cuenta con medidas de protección, pues los integrantes de la banda de huachicoleo continuamente hostigan y molestan a su familia, pues creen que ha sido su insistencia en fiscalía lo que ha impedido que su actividad ilícita continúe. Aunque tenga medidas de protección, Nancy declara: tengo las medidas, pero ¿de qué sirve si quienes me tienen que cuidar luego ni vienen? Mientras con otros casos o en colonias más pudientes, la seguridad siempre está ahí, a las afueras de sus casas. Lo que también pedí fueron medidas para impedir que el pozo y el terreno donde hallé a mi hijo se modifique, pues creo que debe investigarse bien el lugar. Los dueños del terreno ya están destruyendo el pozo. Pese al horror que le han hecho vivir los huachicoleros y las autoridades de Jalisco, Nancy Bustos no baja la guardia. Yo encontré a mi hijo y sé que estoy en riesgo. Yo quiero justicia porque quienes nos hicieron esto merecen ser castigados. Y esto incluye a quienes me lo mataron, pero también a quienes me lo dejaron ahí, en partes, en el pozo. Tras el análisis de cada uno de los restos de Óscar Eduardo, Nancy pudo recuperar el 19 de febrero de 2019 el cuerpo completo de su hijo. El cuerpo que ella misma localizó parte por parte ante la negligencia de la autoridad que a la fecha no se ha hecho responsable de nada.